Buenas tardes, estamos con el escritor Alejandro Neira. Alejandro Neira es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Diplomacia por la Academia Diplomática del Perú y en Servicio Internacional por la American University. Se desempeñó como delegado en la representación permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra y en el gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores. Es profesor de Diplomacia del curso de formación de la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Y el año pasado, en el 2012, ha obtenido el primer puesto de novela breve Cámara Peruana del Libro 2012 y el premio Copé Plata también en el 2012. Es autor de los libros de cuentos Peruanos Ilustres, Solar 2005, Peruvian Dog Eat Better, Sarita Cartonera 2007 y Peruanas Ilustres, Solar 2009. Y cuenta con publicaciones sobre diplomacia y literatura en diversas revistas especializadas. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar con usted. Bueno, vamos a tratar de... Yo, como tengo una voz muy fuerte, yo te voy a pasar el micro a ti y ya tú puedes desempeñarte con eso. ¿Sí? Bueno, mi primera pregunta, al ver tu libro, lo primero que causaría tu libro, sería preguntarte cuántos partidarios del Movadef te han seguido al ver esta carátula y por qué le pusiste la imagen de Abimael Guzmán. Tal vez fue una estrategia de ventas o tal vez es una imagen que todo peruano siempre debe recordar. La portada en realidad no la escogí yo cuando tuve el libro y hablé con la gente de la editorial de Segundo Mundo. Normalmente es el editor el que escoge y a uno le sugiere qué puede poner en portada, cómo debe ser el libro, qué características debe tener. Entonces hablé con Álvaro Lazo de Segundo Mundo y el diseñador que es Dani Salvatierra, que es un escritor también, y me dijeron tenemos el diseño de la portada. Yo tenía una idea totalmente distinta de lo que iba a hacer. Yo pensaba tener una portada tipo James Bond, con porque es un espía el personaje, pero me mandaron a Abimael Guzmán en la portada y es más con un color chillón y muy visible, ¿no? Me explicaron, conversamos un poco. Yo creo que el editor siempre sabe, además, por cuestiones efectivamente de publicidad y de venta de libros, debería ser quien decida, pero igual siempre al escritor le consultan y me pareció. Luego entendí la razón. La razón no es otra que efectivamente de alguna manera llamar la atención sobre el personaje. En el libro es curioso porque todos están detrás de Abimael Guzmán. Ese es el sentido de que un espía venga al Perú en el año 85. Abimael Guzmán por mucho tiempo fue un fantasma. Todos sabían en los años 80 que Abimael Guzmán era el líder del Sendero Luminoso, pero hasta ese año no había más que una foto, que no es esa, era una foto carnet de este señor que le decían el cachetón, además, un hombre gordito, ¿no? Un profesor universitario, y nadie conocía, nadie sabía cuál era su rostro. Y una cosa por la cual sí, y eso lo comentábamos antes, por lo cual escribí esto, es porque me parece importante que los jóvenes sepan quién es y sepan qué pasó en esos años en el Perú. Entonces, justo un poco cuando yo empecé a escribir la novela, y después les puedo contar por qué, yo tenía en mente la idea de mis sobrinos que tienen un poco su edad y cómo ellos no necesariamente conocen la época que yo viví. Pero más allá de eso, vi además unas entrevistas que hacían en la calle a jóvenes y les enseñaban el rostro de Abimael Guzmán y les preguntaban y no sabían quién era Abimael Guzmán. Entonces yo presumo que gente de un buen colegio como ustedes o gente más o menos educada leía, o que tenga una familia en la cual de alguna manera les hagan entender qué es el Perú, por qué vivimos aquí o qué pasa en nuestro país, tienen un conocimiento mayor, pero probablemente salgan a la calle y a los jóvenes, cuando les enseñan una foto de Abimael Guzmán no saben quién es. Y yo creo que sí es fundamental y llamar la atención sobre el personaje y entender al personaje en sí. En 2012 fue tu año. Tú has ganado el premio Cámara Peruana del Libro, el premio Novela Breve, y has ganado el premio Copé de Plata. ¿Es un año para ti que pasará a la inmortalidad o tal vez nos tienes nuevas sorpresas y tal vez vas a postular a nuevos premios durante el 2013? El año 2012 para mí fue muy bueno. Yo espero que este año sea igual o mejor. Espero sacar un libro ahora para la Feria del Libro, que es sobre textos de peruanos que aparecen en la literatura, que es una obsesión que tengo y que es el origen del libro Poesía Perú. Fue así como encontré este libro que trataba sobre el Perú y una novela de espías en el Perú en el año 85. Y sobre la base de eso creé el personaje, creé el personaje y toda la historia.
Pero yo creo que bueno, los premios no siempre son un reflejo de lo que uno quiere o con lo cual está contento. Yo tuve la suerte de que hice una maestría entre julio de 2011 y julio del 2012. Estuve un año en Estados Unidos. Yo por trabajo, como ya les he contado, soy diplomático y por, digamos, trabajo de eso, esa es mi vida. Y tengo mucho trabajo normalmente y no tengo tiempo para escribir. Escribo los sábados, los domingos, los feriados, cuando tengo tiempo, en las mañanas, en las tardes, me quedo en las horas de almuerzo para leer, porque mi pasión real es la literatura. Entonces, ¿cómo conjugar esas dos cosas? Tuve la suerte de hacer una maestría en Relaciones Internacionales, Estados Unidos, y bueno, espero que ustedes también aprovechen el tiempo de estudiantes, porque cuando sean grandes y tengan que trabajar, se van a dar cuenta que el tiempo de estudiantes es maravilloso, porque es una época en la que además uno tiene tiempo para hacer esas cosas que a uno le gusta verdaderamente. Entonces, estando en Estados Unidos estudiando una maestría, por primera vez en muchísimos años tuve tiempo libre de dedicarme a leer, leí muchísimo y escribir. Entonces, estos dos cuentos, esta pequeña novela y el cuento de ahí, que es un cuento largo en realidad, que podría ser casi una novela, las escribí en el tiempo libre que tenía mientras estudiaba la maestría. Y ambos casos surgieron de historias que de alguna manera me sucedieron allá. Bueno, la CIA es la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Es digamos, uno de los organismos más poderosos del mundo, porque tiene, digamos, ramificaciones en todo el mundo y le permite a Estados Unidos saber qué es lo que pasa en todo el planeta. Entonces es un poco jugar con eso y jugar con el escenario de Washington, que era donde yo estaba viviendo y estaba estudiando. Y el cuento que ganó, que se llama El libro de la sabiduría, es una historia un poco que me ocurrió en Nueva York y que luego, bueno, elaboro sobre la base de eso, ¿no? Pero un escritor, además, por lo menos en mi caso, que es una pasión leer y sobre todo escribir, yo disfruto muchísimo cuando escribo, me divierto mucho porque escribo. Y si leen el CIA Perú del 85, yo leí muchas cosas que pasaron en el 85, pero también vi videos, escuché la música de esa época. Entonces todas esas cosas a uno le traen recuerdos y son cosas más o menos divertidas, pues no, probablemente ustedes no conozcan las canciones, pero Juana la Cubana, una serie de canciones que hasta ahora se escuchan, ¿no? Que son divertidas, y yo escuchaba eso mientras iba escribiendo la novela, y yo me divierto mucho. Así que espero, cuando tenga más tiempo libre, seguiré escribiendo, pero para rato, ¿no? Es un libro que traerá tal vez nostalgia para las personas que vivieron en la década de los 80. Es un libro que enseñará a los jóvenes en la actualidad que sepan qué fue la década de los 80. Pero escuchándote, tú me decías algo que me han dicho también algunos escritores que han pasado por aquí y que viven en el extranjero, que es el lugar en donde uno tiene más tiempo para escribir, pues trabajas menos y tienes más tiempo para ti y para aprovecharlos en la literatura. Pero tú hablabas que estuviste un año en Estados Unidos. ¿Quiere decir entonces que estas explicaciones de la CIA, tú las obtuviste allá y tal vez en la lengua inglesa, algún informe de la CIA en general para hacer tu trabajo? Sí, la CIA es un organismo ultra secreto y hermético, y bueno, puedes llegar a conocer gente que trabaja en la CIA, ¿no? Pero lo que es cierto es que la CIA trabaja sobre la base del secretismo, de la reserva. Casi todo está clasificado, se llama. Cuando algo está clasificado no es de conocimiento público. Pero después de algunos años, normalmente son 20 si no me equivoco, los documentos se desclasifican. Entonces hay unas páginas web en las cuales uno puede ingresar. Hay una universidad, no me acuerdo si es Harvard, que la universidad tiene una base de datos a la cual cualquiera puede acceder desde cualquier parte del mundo y acceder a algunos informes desclasificados de la CIA de ese entonces. Entonces sí, para leer, para entender más o menos, o para ver, porque una cosa también que para mí es, digamos, simpática de la novela es que la novela transcurre en el Perú en el 85, pero es un extranjero el que describe las cosas. O sea, digamos, tenemos acceso a lo que pasa en Perú en ese momento a través de los ojos de un espía extranjero, austriaco en este caso, y de un joven diplomático que es la contraparte. Pero es sobre todo los ojos de un extranjero que trabaja para un servicio secreto. Entonces, me parecía importante leer documentos clasificados y desclasificados, y leí muchos documentos que lo que hacen es hacer un análisis de la situación real de lo que pasaba en el Perú en ese momento. Y algunos entre lo que pasaba en Perú y Colombia, que también vivió épocas de violencia en esa época, más relacionadas con las guerrillas y con los narcos, pero que igual fue una época muy complicada. Entonces, leí estos documentos que permiten entender cómo es que Estados Unidos
veía lo que estaba pasando en el Perú en ese momento. Y lo que veía Estados Unidos era lo que veía cualquier, digamos, persona más o menos informada, que era un país en el que la violencia estaba campeando, que la situación política era muy inestable y que había mucha esperanza en este nuevo líder, ¿no?, que salía, que era Alan García, que era un líder de centro izquierda, digamos, pero había mucha preocupación porque, como pasó acá en el 2011, que probablemente ya ustedes sí recuerdan, había mucho temor por Ollanta Humala, ¿no? El mismo temor se sentía en ese momento por la gente de izquierda, por Alan García, por Barrantes, de ver qué es lo que podía pasar en el Perú en esos años, ¿no? Entonces tiene algunos momentos políticos, ¿no? Es una novela breve que no da para agotar todas las cosas, pero yo sí leí muchísimas cosas escritas sobre el Perú en Estados Unidos, en inglés efectivamente, para entender el contexto, ¿no? Gerard de Villiers, un escritor y un personaje amado y odiado en Francia, tiene una obra particular, una obra que se llama Chasse à l'homme au Pérou, o Caza al hombre en Perú. Una novela de más o menos 200 páginas en donde Michael Linde, el protagonista, en esa novela tiene 1000 aventuras, llenas de sangre, sexo, conquistas y captura de inmediato. En tu novela, Michael Linde tiene una sola aventura llamativa cuando le pone la pistola al ex seminarista justo en la boca. No tiene ninguna descripción sexual a diferencia de Gerard de Villiers y tiene algunas conquistas efímeras. Se especula incluso la camarada Nora. ¿Hiciste esto por una manera de parodiar las novelas de espionaje o hay alguna otra razón? Sí, en gran medida por hacer una parodia. Una novela de espías, además, es una parodia de la realidad. Bueno, todos los que escribimos en realidad no describimos la realidad, describimos lo que nosotros creemos que es la realidad. La realidad, bueno, ya si quieren poner más filosófico, no existe, ¿no? Es lo que uno percibe, lo que es la realidad. Pero un escritor trata de poner eso, digamos, en tinta, en papel, y darle a un lector, que pueden ser ustedes, la idea de lo que pasa en ese contexto, en el contexto de la novela. Entonces, las novelas de espías ya de por sí son una parodia de la realidad. En la realidad James Bond no existe, ¿no? Lamentablemente, porque es un tipo que arregla los problemas, conquista a todas las chicas, mata a todo el mundo y en este caso, que es una novela de espías real de Gerard de Villiers, que fue, digamos, la que da origen a mi novela, es un espía austriaco, es un noble además, un noble austriaco que llega al Perú. Y claro, eso no sucede en la realidad, porque un noble austriaco, yo me imagino que es un tipo de 1,80 m, rubio, muy blanco, de ojos claros, que no pasa inadvertido en el Perú, ¿no? Es decir, no va a venir aquí y va a pasar piola, no, en la vida, o sea, todo el mundo se va a dar cuenta que es un tipo extranjero. Y si empiezas a conversar con él, evidentemente va a tener problemas, ¿no? Por más perfecta que haya sido su educación y el español que haya aprendido, no va a hablar perfecto español. Entonces los espías no existen en la realidad, no hay estos seres perfectos que son los espías, James Bond, y no existen en la realidad. Entonces ya de por sí el género de espionaje es una parodia, ¿no? Es un poco gracioso y bueno, en gran parte de las novelas además el gancho es la conquista que hace el espía de las chicas, ¿no? Es porque los espías son conquistadores de naturaleza. Y los tragos que se toman, y las aventuras que tienen, y los golpes que le dan, y las peleas que tienen. En el caso de esta novela de espías en el Perú, era muy real el tema de las torturas que vivió el espía y todo eso. Pero entonces yo me puse a pensar ya que lo que yo quería hacer era, es más, burlarme de ese libro de espías, burlarme de la burla que es el género de espías. Entonces el personaje y todo lo que le pasa en realidad son situaciones un poco absurdas, porque es un espía austriaco que llega al Perú y se da cuenta que en Perú, en esa época, para que tengan idea, bueno, además de que no había ni siquiera celulares, la gente normalmente no tenía necesariamente teléfonos en las casas, era algo muy raro. No había luz, había muchos apagones, la gente normalmente no tenía luz cuando en sus casas, no por un tema de pobreza, sino por un tema de que no había luz, no había energía. Los terroristas se volaban torres eléctricas en la sierra, que son las que traen la electricidad de Lima, entonces no llegaba la luz y había cortes y racionamiento. Y no había agua tampoco, y muchas veces no había ni leche, ni azúcar, ni pan, ni arroz.
las cosas de primera necesidad no era fácil conseguirlo, había mucha especulación. El otro día que estaba conversando con mis papás, son muy mayores, pero se acuerdan efectivamente de esa época. Dicen, sí, bueno, nosotros por suerte pues teníamos un señor que nos vendía carne. Yo viví en el Callao, viví toda mi vida en el Callao. Y ellos decían, entonces nos íbamos a Puente Piedra, porque había un señor que nos vendía carne, efectivamente. Y las señoras que venían en el mercadito de cerca de la casa, lo que hacían era venderles bolsas o sacos de arroz o sacos de azúcar, porque de otra manera no podías abastecerte, no vendían las cosas por kilo. Era muy caro conseguir estos alimentos y cosas de primera necesidad, y lo que hacían, cuando encontrabas a alguien que te podía vender toda la cantidad posible, la comprabas. O sea, si te vendían 100 kilos de arroz, los comprabas, porque sabías que de ahí a medio año probablemente no ibas a poder conseguirlo. Entonces, bueno, que venga un espía y haga todo eso, conquista y logre capturar a Imad Usman era imposible. De hecho, no sucedió. Hubiera sucedido probablemente en la realidad, pero no sucedió. Entonces es un poco burlarme de todo ese ambiente, que era muy triste, porque y se los puedo decir, porque era duro vivir en esa época. O sea, lo he vivido, pese a que yo realmente no fui pobre, ni pasé demasiadas penurias, estudié en un colegio privado, La Salle, que queda por acá. Pero o sea, el grado de vida y lo que ustedes ven ahora es incomparable con lo que pasaban antes. En los 80, Abimael Guzmán era un personaje mítico. Algunos no tenían ni siquiera conocimiento de él, otros pensaban que estaba muerto. Y era un personaje que muchas veces solo vivía de la especulación. En tu obra tampoco se encuentra Abimael Guzmán, es un personaje que simplemente se siente un fantasma, pero nadie lo ve. Y tu obra se centra en la camarada Nora. ¿Por qué? Querías realmente hacer una vida, una protagonista, una historia acerca de una mujer sin historia, pues solamente a Nora se le conoce por un video en donde ya está muerta y en donde Abimael Guzmán aparece ebrio y triste. ¿Tu idea fue simplemente hacerle una historia a Nora o cuál fue el fin de la novela? En parte la parodia total a la novela de espías es que al final en la novela de espías siempre el espía llega y tiene que capturar a alguien, ¿no? Tiene que capturar a Abimael Guzmán. Entonces, no es contar todo al final, pero algo les puedo decir. En toda la novela aparece Abimael Guzmán, pero aparece como yo lo sentía en esa época, como creo que era para muchos en esa época, era un fantasma. Nadie lo conocía, nadie lo había visto, nadie sabía dónde vivía, nadie sabía si estaba en Ayacucho, si estaba en Lima, porque mucha gente pensaba que estaba en el extranjero, que tenía vinculaciones con los colombianos, con los narcos, que estaba en la frontera con Brasil. Nadie sabía exactamente quién era. Era otra época, además, era una época en que no había muchos medios de comunicación, no existía internet. Era una época que ahora nos parece pues de siglos atrás, pero es apenas hace 30 años. Entonces, la idea de Abimael Guzmán como personaje central, yo la tenía al principio, y claro, el espía tiene que capturar supuestamente a Abimael Guzmán, pero ya hay un rollo más político ahí. En realidad el espía viene no tanto a capturar a Abimael Guzmán, sino a saber qué pasa en el Perú. Estados Unidos no estaba dispuesto, digamos, estoy ya especulando, a intervenir en el Perú y a capturar a Abimael Guzmán, porque finalmente Abimael Guzmán probablemente hubiera podido ser una buena alternativa si el gobierno de Alan García era un gobierno malo, a ojos de Estados Unidos. Entonces, uno pensando en todas estas cosas, me di cuenta que Abimael Guzmán no podía ser el centro de atención de la novela. Y bueno, y no tenía ningún personaje femenino que fuera la contraparte del espía, y tenía que haber, un espía no puede existir si no hay una chica guapa con la cual pueda estar o la cual pueda conquistar. Y curiosamente, y eso sí es cierto, si ven las fotos, Nora, que era la camarada Nora, Augusta Latorre, la esposa real de Abimael Guzmán, toda esa parte, digamos, es histórica, investigada, leída, era una mujer guapa, que nadie sabía al principio por qué estaba con este tipo, que era Abimael Guzmán, que era un profesor desaliñado, gordo, poco atractivo, y esta chica aparentemente guapa, ¿no? de una familia un poco más acomodada, termina pero de provincia, los dos, de Ayacucho. Abimael es de Arequipa, pero va a Ayacucho a enseñar. Se conocen y se enamoran y se casan. Y es un poco la idea de este personaje de Abimael Guzmán, bueno, para entender el grado de atracción que tenía, pero después para verle el personaje femenino, ¿no? Que me parece que en realidad uno se puede escribir la historia que quiera prácticamente, porque son muy pocos datos los que existen sobre la vida real de ella.
Sí, otra curiosidad que yo encontraba es la siguiente, ¿no? Tú terminas, hay una parte en donde el diplomático, el Watson peruano, él dice, ¿no? Él se queja al inicio. Ahora me han cesado después de casi 30 años y bueno, yo quiero contar algo y al final dice, ¿no? Han pasado casi 30 años, me han cesado con una pensión irrisoria, con un cheque mensual que no llega a 4 cifras en nuevos soles. Es algo que yo he percibido, yo quiero que tal vez lo aclares. Todo se inicia en 1985 cuando Alan García está a punto de tomar el poder. Y este personaje habla y dice que han pasado casi 30 años y me han cesado. Y yo puedo entender que este personaje inicia su carrera diplomática en el gobierno de Alan García y la termina en su segundo gobierno. Se cierra un círculo en donde Alan García también es un personaje que a este diplomático lo marca por el apogeo y por la decadencia. ¿Hiciste esto conscientemente o es una interpretación que el lector le dará a tu novela? Inconscientemente, pero tiene cierta lógica. Alan García es un personaje que aparece desde mi primer libro. Yo no debo hablar sobre política porque no soy diplomático, pero digamos viví el primer gobierno que para mí fue el peor gobierno de la historia del Perú. Y eso es una realidad, eso constatable en números, cifras, no hay vuelta que dar. Entonces sí, mi infancia estuvo muy marcada por esos años, en los 80. Y tengo un mayor recuerdo de la época de Alan García, que fue una época muy difícil. Entonces, yo tengo la idea de cuando empecé a escribirlo, escribía como que el tipo efectivamente escribe desde el hoy, pero que no es el hoy del 2012 cuando escribí, sino el hoy de como el 2014, 2015. O sea, yo trataba de que esto fuera como que un poquito más en el futuro. Y bueno, hubo un cese diplomático fuerte en el año 92 y hubo un cese de algunos pocos embajadores en el año 2011. Entonces, que es una figura, ¿no? Cuando uno pasa al retiro, lo jubilan, pero para algunos casos en la carrera diplomática lo cesan antes, ¿no? Entonces este tipo dice que lo han cesado y es un poco que habla con amargura y es quien describe, ¿no? Quien describe su juventud cuando él entra al servicio diplomático en el año 85. Más allá de que la imagen de Alan García esté presente o no, en realidad el dato sí es más inconsciente y sentí, bueno, como saben, soy diplomático, entonces muchas de las cosas que yo sé, conozco del trabajo y de la vida diplomática están ahí, ¿no? Algunas pocas, la verdad que no tanto, porque en realidad es un diplomático que vive aquí y gran parte del tiempo los diplomáticos en realidad trabajamos afuera, en el exterior, representando al Perú. Entonces, pero de alguna manera hay juego con eso. Yo te agradezco mucho esta charla. En primer lugar, felicitarte porque yo creo que, como tú dices, es muy difícil ser diplomático y ser escritor. Conozco tal vez un caso particular que tú también lo conoces, el amigo Carlos Herrera, que se dedica a lo mismo, ¿no? A escribir y a continuar y también a su trabajo. Yo espero, sinceramente, que pronto aparezca una próxima obra tuya para poder compararla con todo esto que estás haciendo. Yo creo que no hay una excusa para decir que uno no puede hacer literatura, así tenga el trabajo que tenga o así tenga los deberes que tenga. Y tú mismo lo demuestras. Y cada persona que ama la literatura, al final puede robarle un tiempo, sea el sueño, sea a las diversiones, sea a la fiesta, sea lo que sea, pero se dedica a escribir. Y yo creo que tú tienes un talento que se verá en los años siguientes. Yo te agradezco mucho esta charla, Alejandro, y espero que el 2013 sea tan igual o mejor que el 2012 y que pronto podamos ver nuevos premios. Muchas gracias, Alejandro.